En este nuevo episodio de Terrores del Pasado, hablaremos del Cortijo Jurado, una imponente edificación situada en las afueras de Málaga, España, que no solo es un monumento histórico, sino también un lugar envuelto en una serie de eventos escalofriantes y fenómenos inexplicables. Aunque el cortijo existe y sigue en pie hoy en día, su pasado está marcado por historias de desapariciones, sucesos paranormales y un ambiente que desafía toda lógica. Prepárense para descubrir los oscuros secretos del Cortijo Jurado, una historia real que desafía el entendimiento y mantiene viva la leyenda. Málaga, ciudad del sur de España, esconde en sus alrededores una sombra inquietante que ha permanecido por más de un siglo. Entre los olivares y los campos secos se alza el imponente Cortijo Jurado, una edificación que, aunque desmoronada por el tiempo, todavía impone respeto y temor a quienes se atreven a acercarse. Desde su construcción, en 1856 por Juan Francisco de la Vega, el cortijo ha sido testigo de sucesos oscuros y fenómenos inexplicables que desafían toda lógica. Juan Francisco, un hombre de notable riqueza, amasó su fortuna en negocios envueltos en un velo de misterio. Se dice que eligió este lugar apartado para construir su hogar con un propósito más profundo, un lugar donde los secretos podían enterrarse lejos de los ojos curiosos de la ciudad. La estructura del cortijo es una mezcla de neoclásico y estilo andaluz, con elegantes detalles en hierro forjado y piedra tallada. Sin embargo, lo que llama la atención de quienes lo visitan no es su belleza arquitectónica, sino la sensación de opresión y el aire pesado que se percibe al cruzar sus puertas. Desde sus inicios, los vecinos del lugar sintieron que el cortijo escondía más de lo que mostraba, una sombra que pronto comenzaría a extenderse sobre Málaga. El heredero de Juan Francisco, Alberto de la Vega, nació en 1842 y desde joven mostró un interés fuera de lo común por las ciencias ocultas. A medida que crecía, su obsesión por el ocultismo y las prácticas esotéricas se profundizaba, llevándolo a recolectar antiguos grimorios y manuscritos que hablaban de magia negra, alquimia y rituales prohibidos. Estos textos llenaron una biblioteca privada en el cortijo, un lugar que se convirtió en el centro de sus investigaciones y experimentos. Los sirvientes del cortijo y los habitantes del pueblo comentaban con temor que, durante las noches, Alberto se encerraba en su biblioteca, realizando rituales cuyos propósitos eran desconocidos. Aquellas noches, el cortijo parecía envolverse en una neblina de oscuridad, y los pocos que se atrevían a mirar hacia sus ventanas afirmaban haber visto luces parpadeantes y sombras danzantes en su interior. Era como si las paredes del cortijo se hubieran convertido en un portal a otro mundo, un lugar donde las leyes de la realidad eran desafiadas. Los rumores sobre las prácticas de Alberto se extendieron rápidamente, y pronto la reputación del Cortijo Jurado como un lugar maldito comenzó a formarse. El 12 de enero de 1870, un frío y sombrío día de invierno, el destino del Cortijo Jurado cambió para siempre. Esa noche, Alberto de la Vega se encontraba en su biblioteca, sumido en un ritual que, según se decía, era más peligroso y ambicioso que cualquier otro que hubiera realizado antes. Se rumoreaba que intentaba invocar una entidad de otro mundo, un ser cuya naturaleza no era de este plano de existencia. Al amanecer, sus familiares encontraron la biblioteca en un estado de caos. Las velas estaban apagadas, los libros esparcidos por el suelo, y el aire impregnado de un olor metálico y dulce que nadie pudo identificar. Pero lo más aterrador de todo era la ausencia de Alberto. Había desaparecido sin dejar rastro. La desaparición de Alberto desató una ola de pánico. Las autoridades locales y los investigadores privados rastrearon cada rincón del cortijo y sus alrededores, pero fue en vano. Parecía como si el joven ocultista hubiera sido devorado por las sombras mismas. Algunos decían que había sido arrastrado por la entidad que intentó invocar. Otros creían que había huido,
temeroso de las consecuencias de sus propios actos. Sin embargo, la verdad nunca salió a la luz, y la desaparición de Alberto se convirtió en un misterio sin resolver, que dejó una huella indeleble en el Cortijo Jurado. Tras la desaparición de Alberto, el Cortijo comenzó a mostrar señales de su oscura transformación. Lo que antes eran rumores se convirtieron en experiencias reales y tangibles de terror. Los residentes locales comenzaron a reportar fenómenos extraños. Luces que se encendían y apagaban solas, sombras sin forma que se deslizaban por los pasillos vacíos, y murmullos inquietantes que parecían salir de las paredes. Las noches en el Cortijo eran las más aterradoras. Los sonidos de pasos que resonaban en el silencio, las puertas que se cerraban y abrían por sí solas, y las sombras que se movían a través de las ventanas sin que nadie estuviera dentro. Los vecinos que pasaban cerca del Cortijo en esas noches juraban haber visto figuras fantasmales, espectros que flotaban a través de los corredores oscuros, envueltos en una bruma que los hacía indistinguibles. Estas apariciones y ruidos inexplicables cimentaron la leyenda del Cortijo como un lugar maldito, un sitio donde lo sobrenatural había echado raíces profundas. En 1892, en un intento por reavivar el Cortijo y borrar su sombría reputación, la familia Martínez adquirió la propiedad. Vieron en el deteriorado edificio una oportunidad para restaurarlo y convertirlo en un lujoso hotel rural. Pero la ambición de los Martínez pronto se encontró con la oscura realidad del lugar. Desde el primer día, la familia experimentó fenómenos que desafiaban la razón. Las noches en el Cortijo eran un tormento. Gritos inexplicables resonaban en los pasillos. Sombras inquietantes se movían en las esquinas y las puertas se cerraban violentamente, como si una fuerza invisible las empujara. El suceso más escalofriante ocurrió una noche de tormenta, cuando escucharon fuertes golpes provenientes del sótano, un lugar que había permanecido sellado durante años. Al investigar, encontraron símbolos extraños grabados en las paredes y objetos rituales dispuestos en un círculo. La atmósfera del sótano era densa, como si algo maligno aún habitara en ese espacio oscuro. Este descubrimiento aterrorizó a la familia, que decidió abandonar el Cortijo en 1905, dejando atrás un lugar que parecía maldecido por una fuerza incontrolable. En la década de 1920, el Cortijo fue transformado en un centro de rehabilitación para enfermos mentales, pero lejos de traer paz al lugar, la atmósfera opresiva del Cortijo solo se intensificó, de forma que las personas afirmaban que era un lugar con el ambiente muy cargado. Los empleados y pacientes comenzaron a reportar una serie de eventos perturbadores: gritos en mitad de la noche, figuras fantasmales que aparecían sin previo aviso y una sensación constante de ser observados. Los pacientes, ya frágiles mentalmente, fueron los más afectados. Algunos afirmaron haber visto figuras oscuras que caminaban por los pasillos, mientras que otros escuchaban voces que los llamaban desde el final de los pasillos. La desesperación y el miedo se apoderaron del centro, y en 1932 el lugar fue cerrado, dejando atrás una historia de terror que parecía no tener fin. En la década de 1980, el Cortijo Jurado atrajo la atención de profesionales de lo paranormal y fanáticos del más allá que buscaban desentrañar los misterios que ocultaba. Equipados con cámaras y dispositivos para detectar actividad paranormal, se adentraron en el Cortijo con la esperanza de captar pruebas de lo inexplicable. Lo que documentaron fue escalofriante: sonidos extraños, pasos que resonaban en salas vacías y sombras que se movían frente a las cámaras. En uno de los videos se capturó una sombra oscura que se deslizó rápidamente frente a la cámara antes de desaparecer. El documental que resultó de esta expedición avivó aún más la leyenda del Cortijo, atrayendo la atención de la prensa y del público internacional. En los años 50, un grupo de jóvenes curiosos
decidió desafiar las leyendas y explorar el cortijo una noche de luna llena. Armados con linternas y una cámara, se adentraron en el edificio, ignorando las advertencias de los habitantes del lugar. A medida que avanzaban por el cortijo, los jóvenes comenzaron a experimentar gritos de ¡fuera!, golpes que hacía retumbar todo el cortijo e incluso haber sido empujados por algún tipo de fuerza inexplicable. La cámara que llevaban capturó imágenes borrosas y distorsionadas de figuras en movimiento y objetos que cambiaban de lugar sin ningún tipo de explicación. Lo más aterrador ocurrió cuando los amigos que esperaban fuera del cortijo escucharon los gritos desesperados de sus compañeros desde el interior. Sin embargo, cuando intentaron entrar, encontraron las puertas cerradas y el cortijo envuelto en una oscuridad impenetrable. Los jóvenes que se habían adentrado en el cortijo nunca fueron encontrados, y la cámara fue lo único que se recuperó, con las imágenes que habían grabado intactas, pero incomprensibles. 10 años después de la desaparición de los jóvenes, el caso fue reabierto por el comisario de la Policía Nacional, Ricardo Luna, conocido por su enfoque racional y meticuloso. Luna no creía en lo sobrenatural, pero los testimonios de las familias y las evidencias físicas lo llevaron a considerar el cortijo jurado como el último lugar donde los jóvenes fueron vistos. Con autorización del gobierno local, Luna y su equipo se instalaron en el cortijo para realizar una investigación exhaustiva. Equipados con las más avanzadas herramientas de la época, buscaron respuestas dentro de las viejas paredes. Lo que encontraron desafió toda lógica. Grabaciones que capturaron voces imposibles, temperaturas que descendían bruscamente en ciertas áreas, y apariciones fugaces de figuras que no podían ser explicadas. Luna, un hombre de ciencia, comenzó a dudar de su propio juicio. Cada noche en el cortijo lo acercaba más a la locura, hasta que un día, después de 6 meses de investigación, abandonó el caso sin previo aviso. Se retiró a vivir en aislamiento, y en una de sus últimas entrevistas confesó que había visto algo que no pertenecía a este mundo. Sus notas, llenas de referencias crípticas y descripciones perturbadoras, fueron selladas por las autoridades y nunca se hicieron públicas. En 1983, un grupo de arqueólogos fue contratado para realizar excavaciones en los terrenos del cortijo jurado. Su objetivo era desenterrar los cimientos originales del edificio, con la esperanza de descubrir más sobre su construcción y la historia de la familia de la Vega. Sin embargo, durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron algo que no esperaban: una serie de túneles que se extendían bajo el cortijo. Al explorar estos pasadizos subterráneos que llegaban a otras partes de la ciudad, y también descubrieron habitaciones ocultas que parecían haber sido utilizadas para ceremonias religiosas antiguas, con símbolos grabados en las paredes y restos de huesos de animales. Poco después de este descubrimiento, los miembros del equipo comenzaron a mostrar síntomas de una enfermedad desconocida: fiebre alta, alucinaciones y un miedo irracional que los atormentaba durante la noche. Uno a uno fueron internados en hospitales, incapaces de describir lo que habían visto en los túneles. El líder del equipo, el Dr. Miguel Álvarez, quien había sido escéptico respecto a las leyendas del cortijo, escribió en su diario antes de ser internado: «Lo que hemos desenterrado nunca debió ver la luz. Hemos despertado algo que ha estado dormido durante siglos». El proyecto fue abandonado y los túneles fueron sellados nuevamente, pero los pocos que han leído el informe de Álvarez hablan de una entidad antigua, más allá de la comprensión humana, que podría haber sido la fuente de la maldición del cortijo. En el año 2000, una mujer llamada María de la Vega, descendiente directa de Alberto de la Vega, regresó a Málaga desde Argentina, donde su familia se había exiliado hace generaciones. Conocedora de la historia oscura de sus antepasados, María sentía una atracción irresistible hacia el cortijo
impulsada por una necesidad inexplicable de descubrir la verdad sobre la desaparición de su ancestro. Acompañada por un pequeño equipo de investigadores paranormales, María decidió pasar una semana dentro del cortijo, documentando todo lo que ocurría. La primera noche fue tranquila, pero a medida que avanzaba la semana, los fenómenos se intensificaron. Puertas que se cerraban violentamente, objetos que se movían por sí solos, y sobre todo, una presencia que parecía seguirlos en cada rincón del edificio, impidiéndoles el descanso y empujándoles a abandonar el lugar. El momento culminante ocurrió durante una sesión de espiritismo, cuando María intentó contactar con el espíritu de su antepasado, Alberto. La sesión fue un éxito aterrador. Una figura oscura apareció frente a ellos, y la voz de Alberto, distorsionada y llena de desesperación, resonó en la habitación. «¡Fuera!», decía. «El mal está aquí». Esa misma noche, María desapareció sin dejar rastro, repitiendo el destino de su ancestro. Los investigadores sobrevivientes abandonaron el cortijo aterrorizados, jurando nunca volver a mencionar lo que habían presenciado. La cámara de María fue encontrada al día siguiente, con grabaciones que la mostraban mirando y hablando a una pared vacía y su desaparición en un destello de luz cegadora. Desde entonces, su destino permanece desconocido. En 2010, un grupo clandestino conocido como la Orden de la Luz, compuesto por expertos en lo paranormal de todo el mundo, decidió que debían realizar un ritual en el cortijo jurado para convocar a los entes que habitaban en él y poder liberarles de su condena que les ataba a ese lugar, convencidos de que la desaparición de Alberto y su descendiente María habían liberado algo maligno. El ritual, que requería el sacrificio voluntario de uno de los miembros, fue programado para la noche más larga del año, el 21 de diciembre. La orden se preparó minuciosamente, utilizando símbolos antiguos y siguiendo instrucciones de grimorios arcanos que databan de la Edad Media. Sin embargo, lo que no sabían es que el cortijo tenía su propia voluntad, y que cualquier intento de sellar su poder sería en vano. La noche del ritual, mientras el elegido para el sacrificio recitaba las palabras finales, un viento helado recorrió el cortijo y las velas que iluminaban el espacio se apagaron simultáneamente. La oscuridad que siguió fue absoluta y los gritos de los miembros de la orden llenaron el lugar. Al amanecer, la policía fue llamada al cortijo después de que los lugareños reportaron explosiones, un derrumbamiento y gritos provenientes del edificio. Dentro encontraron los cuerpos sin vida de todos los miembros de la orden, dispuestos en un círculo con expresiones de horror en sus rostros. La persona del sacrificio voluntario estaba desaparecida y en su lugar había un agujero en el suelo, como si hubiera sido tragado por la tierra. Desde entonces, nadie ha intentado realizar ningún otro ritual en el cortijo, y la Orden de la Luz Oscura se disolvió tras la tragedia. En 2020, en medio de la pandemia mundial, un grupo de influencers decidió hacer un streaming en vivo desde el cortijo jurado, aprovechando el confinamiento para atraer la atención del público con algo emocionante y aterrador. Su plan era pasar la noche entera en el cortijo, transmitiendo en tiempo real para sus seguidores. Al principio, el ambiente era relajado, incluso con risas y bromas, pero a medida que la noche avanzaba, comenzaron a notar que algo no iba bien. Las puertas que antes habían asegurado, ahora se encontraban abiertas. Ruidos de pasos resonaban en los pasillos, y sus seguidores, que observaban desde sus casas, empezaron a enviar mensajes alarmados, diciendo que veían sombras extrañas moviéndose detrás de los streamers. El punto culminante ocurrió a las 3 de la mañana, la llamada hora del diablo. La transmisión comenzó a fallar, con la imagen distorsionándose y el sonido cortándose. Lo último que sus seguidores vieron fue a uno de los influencers gritando, mientras una figura oscura se abalanzaba sobre la cámara.
La transmisión se cortó abruptamente, y cuando la policía llegó al cortijo al día siguiente, no encontraron ni rastro del equipo ni de los influencers. El incidente se convirtió en un fenómeno viral, y las teorías sobre lo que ocurrió esa noche abundan en Internet. Sin embargo, la verdad sobre la desaparición de los jóvenes y la última transmisión desde el cortijo jurado sigue siendo un misterio sin resolver, aumentando aún más la fama oscura del lugar. Hoy, el cortijo jurado sigue en pie, siendo un lugar de misterio y terror. Su fama sigue atrayendo a nuevos exploradores cada año. A pesar de los numerosos intentos de documentar y comprender lo que ocurre dentro de sus muros, sigue siendo un enigma insondable. Las leyendas del cortijo han trascendido las fronteras de Málaga, convirtiéndose en parte de la historia de lo paranormal en Europa. El gobierno local ha considerado sellar el lugar permanentemente, pero la presión de los curiosos y los investigadores paranormales lo ha impedido. Mientras tanto, la ciudad se divide entre aquellos que quieren preservar el cortijo como un monumento histórico y aquellos que creen que debe ser destruido para evitar más tragedias. El destino del cortijo jurado sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: su leyenda continuará viva, transmitida de generación en generación, un recordatorio de los peligros que acechan cuando se exploran los límites entre nuestro mundo y lo desconocido. Porque mientras las paredes del cortijo permanezcan en pie, seguirán resonando los ecos de los gritos, las sombras continuarán acechando y el misterio no tendrá fin.